¿Se pueden relacionar dos obras con 50 años de diferencia entre sí y ambientadas a más de 13.000 kilómetros? Con ejes como el antiheroísmo, el crimen, la búsqueda de una identidad propia, la marginalidad, vamos a intentarlo. Comenzaremos hablando del antiheroísmo. Para hablar del antiheroísmo, primero tenemos que definir qué es el antihéroe. La noción de antihéroe se utiliza habitualmente para definir a personajes que en una historia exhiben conductas que no coinciden con las presentadas en los héroes convencionales. De esta forma, aunque sus acciones pueden ser consideradas heroicas, sus métodos y procedimientos no lo son. En la ficción muchas veces el antihéroe es egoísta, ermitaño, desalmado, arisco, hasta que su accionar heroico funciona como una redención para sí mismo. Con el reconocimiento social de una nueva concepción de sí mismo, termina la novela en un papel cercano a la posición del héroe tradicional. La idea del antihéroe también se utiliza para denominar a personajes que no exhiben las cualidades que se les atribuyen a los héroes, aunque sus objetivos y logros sean los mismos. Por ejemplo, los héroes suelen ser presentados como jóvenes bellos, fuertes y valientes. Por lo general, los antihéroes carecen de todos estos atributos. Un joven cobarde y poco atractivo que gracias a su esfuerzo consigue salvar a su pueblo al enfrentarse a un villano también puede ser considerado un antihéroe. Justamente en la obra El juguete rabioso de Roberto Art vemos reflejadas las características del antihéroe en el protagonista Silvio Astier. Él nunca tuvo propósitos o ambiciones caballerescas, siempre pensaba en su propio beneficio y no le importaba qué realizar con tal de incrementar su propio ego y sentirse satisfecho consigo mismo. Esto se ve reflejado en su gran mayoría en el capítulo 1, en el cual el protagonista diseña e inventa una alabarda para ser consagrado y designado por el barrio como un genio. Todas estas cosas hacen sentir al joven Astier satisfecho consigo mismo. Después de todo, desde el principio de la novela nos cuenta que su gran objetivo en la vida es ser recordado para la eternidad como muchos de otros grandes inventores que él admira. Sin embargo, algo para destacar de nuestro protagonista es que con mi grupo hemos podido identificar dos partes de él en la novela. La primera la hemos denominado como el genio, que refleja la inteligencia y todos los conocimientos científicos que posee el joven Astier, lo cual le permite crear maquinarias imposibles para alguien de su edad. Claramente, él no es uno más del montón. La otra parte que hemos podido identificar del protagonista la hemos denominado como el bandido, que refleja todos los deseos del protagonista por cometer crímenes y vanagloriarse una vez completadas tales tareas, sin importarle el daño que puede causar a otras personas. Al principio de la novela, Silvio nos muestra que siempre piensa en sí mismo en primera instancia. Esto se ve reflejado mayormente en el capítulo final, en el cual delata a su amigo el Rengo con tal de ganar el favor del ingeniero Vitri. No fue un acto de bondad para ayudar al ingeniero, sino más bien fue un medio para un fin egoísta. Cuando juntamos estas dos partes del Silvio, podemos lograr entender el porqué de todos sus inventos siempre tienen que ser armas letales, tales como una alabarda, pistolas con balas envenenadas y hasta pequeñas bombas. Incluso, cuando éste intenta reintegrarse a la sociedad, siendo aprendiz de ingeniero aeronáutico, sus principales ideas para mejorar los aviones son bombas más letales y más rápidas. Silvio reúne todas las características de un antihéroe, puesto que por el contrario, si hubiera dedicado su vida a crear inventos con el fin de ayudar a las personas, en vez de dañarlas, Silvio podría ser considerado como un héroe trágico. Pero sin embargo, como vimos en la novela, él siempre pone sus fines egoístas por encima de los demás y utiliza cualquier medio para conseguirlos. Es alguien muy maquiavélico. El antihéroe ha cobrado una gran popularidad en estos últimos años justamente por ese efecto revitalizante para aquellos que no ven a Clark Kent cuando se miran al espejo. Quizás la etimología de su palabra no hace posible poder expresar en complejidad su significado, ya que nos hace pensar en algo negativo. A simple vista, el antihéroe parece un sinónimo de villano o de personaje antagonista, y esta interpretación no es necesariamente cierta. Además de los beneficios que puede traer la puesta en escena de un personaje antihéroe, para ciertas personas rechazadas de la sociedad que puedan verse reflejadas en el protagonista principal. Silvio, en todas las novelas, a pesar de que nos muestra ser un genio, también nos muestra que es un personaje muy humano, como nosotros, que tiene una vida difícil, que duda, que se asusta, que odia la realidad en la que vive. Pero lo más importante que nos muestra, según la perspectiva de nuestro grupo, es lo difícil que puede llegar a ser salir adelante con tus propias manos, sin familiares o amigos o alguna otra persona que pueda apoyarte. En toda la novela se nos mostró una especie de protagonista contra el mundo. En cierto punto de la novela podemos comparar a Silvio con Rodion Romanovich Raskolnikov, quien es el protagonista de la novela Crimen y Castigo,
del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, quien es un joven de 23 años que proviene de una familia humilde del interior de la Rusia imperial, que se desplaza a San Petersburgo para estudiar en la Universidad de Derecho. Es hijo de una familia dedicada al servicio doméstico, hijo de una peluquera, Raskolnikova, y hermano de Dunia, una sirvienta doméstica. En ambos personajes podemos encontrar una ausencia de la figura paterna y dos mujeres como sus únicos familiares, además de una procedencia humilde. Cuando ambos protagonistas se vieron enfrentados a problemas económicos, decidieron recurrir al crimen. Por la parte del Silvio, allanando casas, escuelas, tiendas, etc., en las cuales robaba las pertenencias tales como joyería, lámparas, vasillas, libros y cualquier cosa que ellos consideraban de valor, para luego venderla y utilizar parte de ese dinero para sí mismos y otra parte para darlos a su familia. Todos estos crímenes Silvio los realizó acompañado del Club de los Caballeros de la Medianoche. El crimen en estas dos novelas se ve relacionado porque ambos protagonistas, al ser de origen humilde, recurren al crimen para poder salir adelante de una u otra forma. En el caso de Silvio, porque para obtener independencia y también ayudar a su familia, y en el caso de Rodia, para pagar sus estudios como abogado. Aunque ambos personajes en algún punto se ven marginados, llevados al extremo de cometer robos y asesinatos, intentan reinsertarse en la sociedad. Silvio, luego de la separación del Club de los Caballeros de la Medianoche, busca un trabajo de aprendiz como ingeniero, un trabajo de aprendiz en la escuela de aeronáutica, y Rodia, por otro lado, intenta justificar los motivos del asesinato de la anciana, ya que ese dinero les servía para complementar sus estudios, sacar a su familia de la pobreza y además cumplir su misión en la Tierra. Esta persona desarrolla una teoría acerca de los superhombres que publica en una revista local, considerándose a él mismo uno de ellos, comparándose frecuentemente con Napoleón. Al poco tiempo se da cuenta de que él no pertenece a una selecta casta de superhombres, lo que plantea la inutilidad del crimen, y decide deshacerse de lo robado, planteándose al entregarse o vivir con la culpa. Finalmente Rodion decide entregarse. En ambas obras literarias existe ciertas similitudes en cuanto a tener personajes bastante marginados y actos poco honrados a cometer. Se puede ver que los contextos sociales son bastante deplorables y tenemos personajes que enfrentan realidades muy difíciles en la vida de unos avatares suburbanos miserables, donde no existe cierto color y una realidad bastante ennegrecida. Ambos utilizan al crimen como el camino más cercano a una salvación de un pozo sumido en la pobreza, la miseria y la falta de oportunidades. A través de esta herramienta es que ambos personajes, tanto en Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky como en El juguete rabioso de Art, a través de esto es que podemos ver que realizan actos poco dignos, poco honrados y poco humanos para generar su salvación. Por eso cabe una figura bastante interesante de pseudo Judas Iscariotes, anticristos y cristos en ambos lados. Rodion obtiene su perdón, el cálido manto del perdón, de parte del detective que escucha la historia que él le narra y le perdona absolutamente todos sus crímenes. Por su parte, Silvio Asteri logra la salvación delatando y vendiendo un amigo, algo nunca antes visto y nunca más peor, nunca más Judas que eso. El Club de los Caballeros de la Medianoche le perdona todo. Solo queda salir adelante, pesar, culpa y buscar resiliencia alguna.
interesante que pasa en ambas novelas es que notamos al protagonista excesivamente fanatizado por un personaje. En la ambientada en Buenos Aires, es Rocambole, un caballero ladrón creado por un escritor francés en el siglo XIX, quien se convierte en el modelo a seguir por Sylvia Aster. Comienza a romantizar el delito y a admirar sus cualidades. Y es Napoleón la figura que admira Raskolnikov, hasta el punto que podemos decir que por eso mató, porque quería llegar a ser un Napoleón. Por eso y por el hecho de demostrarse a sí mismo que pertenecía al selecto grupo de hombres extraordinarios, o si por el contrario, seguía siendo uno más del montón. Rocambole es un huérfano desprotegido que es apadrinado en el delito por un tal Sir William. Más adelante en la historia conoce a una mujer malvada que en lugar de protegerlo y educarlo, lo hace delinquir y lo convierte en una máquina criminal. Este héroe atípico es intrépido y sabio. Conoce la alquimia y las técnicas orientales y siempre está guiado por la codicia. De alguna manera se enamoró del crimen. La historia de Sylvia Astier concluye con Silvio viajando al sur, donde consigue un trabajo que se puede alejar de la vida delictiva. Podemos tomar a este final de la historia como el final de un viaje propio de un antihéroe, que inicia como un niño fanatizado por su personaje favorito, realiza una iniciación en el delito y concluye con el regreso de Silvio como un adulto amante de la vida.